Hola, bienvenidos a Cardio. En este encuentro vamos a aprovechar para volver a rememorar algunos temas ya vistos y vamos a seguir metiéndonos en el mundo de la cardiología. Es muy importante saber que los trabajos prácticos se realizan en el campus directamente, se van respondiendo y el resultado lo van a saber ustedes en el momento, o sea, no me tienen que enviar nada. Los trabajos prácticos son a modo de instructivo para ustedes, para realizar ustedes un apunte, un resumen, para poder tenerlo a mano para, sobre todo, sus trabajos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a recapitular un poquito de los nodos de estos centros eléctricos del corazón, formados por células especializadas que originan movimientos y que son conductores, que ya lo hablamos, el nodo sinusal. Vamos a volver rápidamente a recapitular, que mide 3 milímetros de diámetro, que es el marcapasos del corazón, ¿sí? El nodo auriculoventricular, que lo estudiamos, formado por células especializadas que conducían el impulso eléctrico, el haz de His. Esto todo lo habíamos visto en la clase 2 de vasos sanguíneos, también lo habíamos visto, que vimos las diferencias según su calibre: arteria, arteriola, capilar, vena y vénula, ¿sí? Acuérdense que arteria oxígeno y vena dióxido de carbono, que la arteria tiene 3 capas, que tiene muchas fibras musculares, elásticas, son contráctiles, hay algunas que son de mayor tamaño, como por ejemplo la aorta, algunas que son más chiquititas, arterias musculares, arteriolas, venas y vénulas, ¿sí? Y habíamos hablado del tema de la anastomosis. ¿Se acuerdan que hablamos de la anastomosis? A veces es, digamos, natural, sea en el cuerpo, y a veces la tiene que hacer el médico para ayudarnos en algún proceso infeccioso o de un bloqueo. Tenemos el tema de la circulación mayor y la circulación menor, que también lo habíamos hablado, y decimos que es doble, cerrada. Acá tenemos, acuérdense que la parte derecha, siempre la parte derecha va a llevar lo que es sangre con dióxido de carbono y la parte izquierda sangre oxigenada. Miramos lo que es la presión arterial, la diferencia entre la presión arterial y la tensión arterial. Estamos haciendo, como quien diría, un repaso, ¿sí? Presión sistólica, presión diastólica, ¿sí? Y el tema del taller que nosotros íbamos a manejar para hacer una recopilación de lo que veníamos hablando de las diferentes de presiones, y que a veces en los pacientes unas presiones eran normales y en otros pacientes eran patológicas. Y sobre todo hay pacientes que se sienten bien con algunas presiones que quizás para nosotros son extremadas o altas. Bueno, ahora sí vamos a compartir, a modo de ya inicio de la clase, vamos a compartir el nuevo trabajo. Yo voy a salir ahora en pantalla compartida con ustedes, de esta semana, ¿sí? Para que ustedes podamos repasarlo. Funciones del técnico en electrocardiograma, ¿sí? Entre las tareas que realiza el auxiliar, el asistente de cardiología, se encuentran realizar el electrocardiograma, o sea, que es la colocación de los chupetes, de los electrodos, el trato con el paciente, ¿sí? Porque lo que tenemos que obtener es el electrocardiograma. Otra función, o sea, si dice realizar el electro, es la colocación de los mismos y la realización del mismo, o sea, ustedes tienen que realizar el electro para que reciba el estudio el cardiólogo, ¿sí? Si hay algún problema que no se visualiza, no se ve, no se puede hacer por X motivo, que sea ajeno al aparato, muchas veces el cardiólogo viene, revisa los chupetes, se fija las colocaciones, cambia los lugares según él lo vea conveniente, pero eso lo maneja el cardiólogo. Ustedes van a hacer
digamos, la etapa convencional y común de la realización del electro. También tienen que detectar signos de urgencia, o sea, ustedes van a estar mirando al paciente, ustedes son el que tienen contacto con el paciente. Si el paciente demuestra alguna sintomatología, alguna patología, se siente mal, cansancio, fatiga, agotamiento, dolor, se los manifiesta, ustedes deben, es su obligación comunicárselo al responsable, ¿eh? Si hay una urgencia, ustedes tienen que detectarlo y estar atentos. Mantener el consultorio en condiciones, hablamos de higiene, orden y organización, saber dónde van las cosas, para un momento de urgencia, tener las cosas a mano. También es función de ustedes. Reponer el material usado. Usamos tantas jeringas de 21, tengo que tener siempre stock de todo. Si faltan gasas, si falta algodón, si falta alcohol, si los chupetes hay que ya cambiarlos, ¿sí? Constatar fecha de vencimiento de la medicación de la caja de paro. Importantísimo. La caja de paro realmente, y gracias a Dios, no se usa muy seguido. Por lo tanto, la principal contra que tenemos es que se vencen sobre todo las medicaciones. Entonces, cuando las necesitamos, estamos en un problema. Así que ustedes tienen que constatar el tema de la medicación que no esté vencida o el material estéril. Todos los materiales estériles que van guardados, jeringas, laringoscopio, todos los elementos tienen se constata con una vira vira de color porque está esterilizado y tiene una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad de esa esterilización que vuelve a ser reesterilizado ese material, si no se usó, por suerte. Entonces, hay que también modificar, fijarse, poner siempre lo que está más próximo a vencer en la parte delantera y lo que falta para vencer en la parte posterior, ¿sí? Eso es todo el tema de mantener el consultorio en condiciones. Y asistir al cardiólogo a lo que nos pida, ¿sí? Porque somos su auxiliar, somos una mano derecha. A veces te contratan y se realiza como una confidencia entre el cardiólogo y su auxiliar, ¿no? Y es como que uno se anticipa a los movimientos del médico. El electro debe estar correctamente señalado y presentar una línea basal clara sin artefactos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos el electro realmente lo que tenemos que buscar es que el paciente esté lejos de algún lugar que pueda llegar a dar estática o crear. Ustedes fíjense que los aparatos del electro suelen estar en un lugar apoyados y no tenemos computadoras, ni nada, celulares encima, ni nada que puedan interferir. Tienen que estar individuales con su carga eléctrica, enchufados y ajenos. Por eso se le pide al paciente que también deje su celular en el momento de realizarse el electro, que no lo tenga encima, vieron, que se lo aleje porque pueden interferir. Después, más adelante, vamos a ver el tema de la interferencia con la ergometría, con el holter, sobre todo el holter, ¿sí? Van a ver que hay problemas con este tema de la interferencia. Para la técnica del electro tenemos que memorizar que al paciente hay que informarle el procedimiento. Hay que decirle que es indoloro. Muchas veces nos toca en el hospital hacerlo por primera vez, no tienen ni idea cómo es el procedimiento, así que te lo tenemos que contar desde el inicio, tranquilizarlo. Procure calmarlo. Un temblor, la inseguridad, el miedo, todo esto interfiere en el resultado. O sea, va a dar un valor, quizás un movimiento diferente en el aparato del electro que no es propio del corazón, sino es propio del nerviosismo del paciente. Así que el paciente es medio difícil que esté relajado del todo, pero nosotros debemos transmitirle a él, como nosotros tenemos el contacto con él, su tranquilidad y su relajación para que el procedimiento salga rápido y con un resultado veraz, o sea, que lo que vemos en el papel impreso son los valores de su corazón y no de una sintomatología que él está provocando por puro nervio. Verifique la temperatura. Esto es así. El frío y el calor extremo cambian las variaciones cardiológicas. Esto ya está estudiado, ya está sabido, científicamente comprobado. Entonces,
Si la persona está en una camilla haciéndose el electro enfrente de una corriente de aire fría, y va a interferir el resultado. Debo cerrar las puertas, fijarme que haya una corriente de aire, ¿sí? Es inevitable, o demasiado calor en el lugar, tratar de tener un poco de ventilación, ¿sí? Eso depende también de nosotros. Verificar la temperatura, ayúdelo a descubrirse. En esta época de COVID, se le pide al paciente ya que esté como preparado. Tienen otro protocolo donde el paciente ya ingresa a la sala del electro preparado. Pero en su momento uno lo ayudaba, sobre todo en invierno que vienen con 28.000 millones de ropas. Pero bueno, ahora se trata de que ya haya un nexo en el medio donde el auxiliar ya trabaja y tiene un lugar previo donde ya está preparándose el paciente que luego va a entrar al box de extracciones con todo el protocolo nuevo que venimos hablando siempre. La cabeza debe estar medio elevada, no elevada del todo, pero sí darle una comodidad en la cabeza. Antes se lo hacía bien chato, ahora se implementó este nuevo procedimiento donde se le coloca una pequeña, un almohadoncito como para que tenga relajada la parte cervical de la cabeza, porque provoca en el paciente una sensación de placer, quizás, está más cómodo y bueno, y se relaja más fácil, ¿sí? Situar el monitor lejos de artefactos que den interferencia, esto es lo que hablábamos al inicio, ¿sí? Ayuda en especial a las mujeres con su intimidad, ya que suele incomodarlas. Las mujeres, el hombre con el torso desnudo, no. Hay algunos que sí, que les molesta, pero la mayoría no tienen problema. En cambio, la mujer es un problema. Hay ahora con este tema de los camisolines hemorrepelentes, tranquilamente, se le pueden colocar los chupetes y se le puede colocar encima. O sea, si bien está desnuda, la cubrimos con algo que es muy finito, los camisolines de hemorrepelentes y son suavecitos y no producen interferencia ni nada con los electrodos. Y por lo menos estamos protegiendo su intimidad, porque encima, por ejemplo, en un hospital público donde polulan residentes, practicantes, entran y salen, y uno estando desnuda es incómodo. Hay que ponerse en el lugar del paciente también. En caso de vello excesivo debe rasurarse. Eso sobre todo le toca a la parte de administración de cardiología, donde se le tiene que indicar al paciente que se le va a hacer un electro, que si él tiene mucho vello en el tórax, que por favor se rasure antes de ir porque realmente no agarran. No es mala voluntad, no agarran los chupetes por mal alcohol que le pongamos, no agarran. Además, los chupetes en lo posible hay que colocarlo lo más seco posible para que lean los impulsos eléctricos, ¿sí? Así que es un problema. No colocar electrodos sobre tendones, masa muscular o prominencia ósea. Por ejemplo, encima de los hombros. Nunca, a veces los cardiólogos, yo les conté, que no escuchan, no les gusta el electro, es un paciente con patología, que ya lo conocen, entonces el cardiólogo se toma la molestia de él colocar los chupetes más arriba porque quiere escuchar, porque necesita ver otra cosa, entonces él viene y te cambia la técnica, por decisión de él, que está en todo su derecho, estudió y sabe lo que hace. Pero no sirve donde hay cabeza de hueso, ¿sí? Donde acá hay una cabeza de hueso, obviamente que no vamos a colocar, pero para que ustedes entiendan, donde hay prominencia de los huesos, por ejemplo, si uno va a levantar la bananita y lo va a colocar donde hay un hueso muy prominente, no se hace, porque no vamos a tener una buena lectura. El electrodo debe pegarse en seco, que es lo que hablamos recién. Se debe secar la sudoración, el exceso de grasa. Porque a veces en el verano el paciente transpira en exceso, a veces se pone nervioso y transpiran. Hay gente que tiene piel grasa, ¿sí? Que sobre todo en pecho, espalda, o sea, excretan por los poros tejido adiposo, grasa, transpiran como grasa. Vieron como las toallitas de maquillante, estas que uno se las pasa y a veces quedan como con exceso de, uno ve como lo oscuro que quedó y son excesos de grasa que van eliminando los poros de la cara. Bueno, lo mismo pasa en el pecho, entonces lo mejor es secar. ¿Con qué secamos? El famoso rollo de cocina que es absorbente, ese papel,
es muy bueno y seca, ¿sí? Si hay una extremidad amputada, debo de acomodar el electrodo lo más cercano al muñón, o sea, la parte que quedó amputada se coloca siempre en la parte más cercana al muñón. ¿Por qué? Porque el muñón está irrigado. ¿Qué quiere decir? Que el muñón tiene vida. Del muñón para abajo lo extirparon porque no vivía. De ahí para arriba hay vida. Entonces, si hay vida, hay latido y hay circulación, que es lo que me interesa a mí, leer ese impulso eléctrico. Por lo tanto, el muñón está irrigado. Desde el muñón sería la parte más periférica. Entonces lo voy a utilizar como si fuera su miembro, que en este caso, pobre, no lo tiene. Los electrodos, vamos a entrar al 1, fíjense, cuarto espacio intercostal. ¿Qué quiere decir? Cuarta costilla derecha del esternón. Vamos al 2. Cuarto espacio intercostal a la izquierda. De derecha nos movemos a la izquierda. Fíjense que utilizamos, este es el esternón, hueso medio, y acá ponemos el rojo, el amarillo. El verde va a ir entre el 2 y el 4, ¿ven? Que es el quinto espacio intercostal. Acá tenemos el B2 y el B4, este es el 2 y el 4. Después tenemos el 5, que es el quinto espacio intercostal. Fíjense que esto forma una bananita, la famosa bananita por debajo de la axila, ¿sí? Y acá tenemos el sexto, que va en la línea media axilar, casi por debajo de la axila. Esta sería la regla técnica que nosotros vamos a manejar, ¿sí? B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Si yo ubico B1 y B2, ubico B4, sé que B3 va en el medio de B2 y B4, B5 acá y B6 va casi en la parte baja de la línea medio axilar. Vamos a las derivaciones. Estas son las precordiales. Acuérdense que precordial tiene que ver con la parte tórax, ¿sí? Ahora vamos a las unipolares. Tenemos brazo derecho, ¿sí? Y pierna derecha. Tenemos brazo izquierdo y pierna izquierda. Acuérdense que si no lo tuviera, que tuviera un muñón, lo voy a colocar en la parte más cercana al muñón. Lo mismo pasa con las piernas, ¿sí? Entonces, tenemos precordiales y unipolares, ¿sí? En total tenemos 6 más 4, 10, ¿sí? 10 colocaciones que tenemos que memorizar. Esta es la famosa bananita que le decimos nosotros, la bananita. Perfecto. Muy bien. Las derivaciones permiten determinar el funcionamiento del corazón de distintas ubicaciones. Tenemos 3 unipolares, ABR, ABL y AEBF. 3 bipolares, que es D1, D2 y D3, y las 6 precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Estas derivaciones se realizan a través de instalar estos 10 electrones. Entonces, tenemos 12 derivaciones que las podemos obtener y las podemos mirar y percibir y aprender de ellas colocando estos 10 electrodos que vimos, ¿sí? 6 en la parte precordial del tórax y 4 en extremidades superiores e inferiores. Esto es la base del electrocardiograma. Si nosotros memorizamos estos pasos, no vamos a tener problema de nada. Por eso este video está bueno, que ustedes lo vuelvan a ver cuando tengan ganas o cuando puedan. Bueno, los invito a presenciar el electro en vivo y en directo.
Muy bien. Ahora vamos a ver la segunda parte, es cuando sale el electro por la máquina, ¿sí? Que es muy importante que ustedes puedan ver. Acuérdense que primero sale un control. ¿Qué quiere decir? Que sale una base como diciendo, sí, el aparato está funcionando. Y después empieza la medida del corazón de la paciente. Un canal quiere decir que sale solamente una línea. Si hay dos canales, sale una línea del electro con una línea del electro abajo. Si son tres canales, son una línea, dos líneas, tres líneas del electro. Fíjense cómo va haciendo la lectura. Este papel es muy importante porque se graba. Es como el papel que utilizamos en los cajeros, ¿vieron? Es termorresistente, ¿sí? No lleva tinta estas máquinas nuevas. Ya estamos terminando. Perfecto. Si hubieran sido de dos canales, es más cortito el papel que se utiliza, ¿sí? O sea, eso depende también, depende del canal que lo hacemos. Nosotros la mayoría de las veces manejamos un canal solo, dos canales, eso se programa. Este aparato que ustedes vieron ahora es un aparato nuevo, de muy, muy buena tecnología, que aparte de dar en el momento hacer el electro, aparte da la frecuencia cardíaca de cada segmento, de cada intervalo, que después vamos a ir analizando, lo que es muy importante que ustedes lo sepan. Este aparato lo hace. Hay aparatos que solamente hacen el electro y ustedes tienen que calcular la frecuencia cardíaca. Eso depende del lugar a donde trabajen y de la institución. Bueno, la verdad que esta clase fue súper organizada, como verán, la paciente tratamos de no vulnerar su cara ni nada para que no se sienta incómoda. Recuerden el tema de que hablamos recién, de que tenemos 12 derivaciones del electrocardiograma, pero por medio de 10 electrodos podemos utilizarlas. Acuérdense que son 6 precordiales y 4, 2 en miembros superiores y 2 en miembros inferiores. Acuérdense de que ustedes tienen un montón de responsabilidades en la atención del paciente. Hay que lograr ustedes como objetivo la relajación del paciente para el momento de hacer el electro, ¿sí? Si el paciente se movió, se rió, tosió, tengo que pararlo y volver a hacer, porque ese movimiento interrumpe el buen funcionamiento electrocardiográfico, y ahí estamos en un problema. La preparación de la piel también es tema de ustedes. Su secado, su higiene y qué usamos. Ustedes muchos me preguntan, ¿y qué ponemos? ¿Y qué le ponemos? Hay gente que le pone agua rebajada con alcohol, hay gente que coloca alcohol en gel.
Esta chica, esta técnica que trabaja en mi equipo, utiliza alcohol en gel. Ella la verdad que utiliza el alcohol en gel. ¿Y qué pasa? Vos le pones alcohol en gel y pones los chupetitos, que obviamente hacen una adherencia. Una vez que nosotros retiramos los chupetes, yo tengo que secar a ese paciente antes de que se vaya. Si bien es bueno que uno le dé las toallitas para que él mismo se pueda secar, en el caso de que pueda, en el caso que no pudiera por alguna discapacidad, la verdad lo tenemos que asistir nosotros, ¿sí? Y secarle, no se puede ir todo embebido en alcohol húmedo, sobre todo ahora con este clima y con estas temperaturas. Después, algo muy importante, el tema del contacto. Nosotros tenemos que reducir la posibilidad de contacto físico con el paciente, pero en la ayuda de desvestirse, si bien hay una previa que llegan ya preparados, en el momento de levantarse de la camilla es imposible dejarlo porque muchas veces no pueden levantar, todo eso, no tenemos que asistirlos. Tomen el control y el cuidado pertinente. Paciente que se toca con un guante, que nosotros tomamos su piel, esos guantes deben desecharse para yo recibir al próximo paciente. Me cuido a mí, cuido al otro y al que va a venir después. Y esto es una seguidilla. Otra cosa, a ver, cuidado del aparato. Una vez que yo terminé de hacer el electro, hay que sanitizarlo con amonio cuaternario, con el elemento que me provean en el lugar de trabajo. Mucho cuidado con los cables. Esto sale mucha plata este aparato. Entonces no tengo que enrollarlos, ni depositarlos, ni tirarlos. Tengo que sacarlos separadamente y colocarlos en el lugar o dejarlos preparados para mañana o pasado cuando yo vuelva a retomar mis actividades. Eso es importante. Cada paciente que se va, tengo que bajarle la carga microbiana a mi aparato, ¿sí? Cambiar el cubrecamilla y recibir al paciente y tratar en lo posible de tener el menor contacto físico. Contacto voy a tener, porque le voy a colocar los chupetes, voy a manipular su piel y todo, lo voy a tener, pero tampoco un excesivo. Y cada paciente nuevo requiere de mí un cambio de guantes y de elementos de protección. Por eso es importante lo que hablamos antes de poseer la cantidad de insumos que necesito para realizar mi trabajo. Bueno, espero, esta semana fue de mucha info, va a seguir así, vamos a seguir trabajando a full con esto para prepararnos porque tenemos una meta que es capacitarnos y ser buenos auxiliares de cardiología. Así que desde acá les mando un beso y les digo que no nos olvidemos de la distancia social, del cuidado de lavarnos las manos, de cuidarlos a los otros, barbijo en la calle, mucho, mucho lavado de manos. Voy a lavar algo, aprovecho, mucho hipoclorito de sodio en casa, rebajado, hecho del día, ¿sí? El alcohol para utilizar en los calzados, implementar un protocolo cuando salimos, cuando entramos, tratar de salir lo menos posible, ¿sí? Porque estamos llegando a una situación bastante crítica y tenemos que cuidarnos entre todos. Otra cosa, si tenemos algún familiar que es COVID positivo y lo dieron de alta, que done su plasma, por favor, que es muy, muy requerido en este momento, el plasma del paciente ya recuperado, ¿sí? Y si tenemos ganas nosotros o algún familiar y puede donar sangre, los centros de sangre están necesitando muchísimo de nosotros porque no hay donaciones, no hay sangre. Y esto hace que el sistema de salud también colapse por este lado, porque los accidentes siguen ocurriendo igual, la gente se sigue enfermando igual, y necesita sangre como todos los días. Se operan igual, hay cirugías, hay tratamientos igual como todos, y sumándoles a esto del COVID. Les mando un beso, nos estamos viendo, será hasta la próxima clase, los quiero mucho, cuídense muchísimo. Nos vemos.